Güey, en Restolando Libros vamos falar de protagonistas en sin nome. Bien llegáis y bien llegaos a un nuevo capítulo de Restolando Libros. Tan idio que uno de los elementos principales dun libro, na mayoría de los casos, son los personaxes. La manera na que están construídos, el so carácter, la empatía que sentimos con ellos. Pero hai en algunos casos que, magar estos personaxes ser los protagonistas de la historia, en ningún momento aparece el so nome escrito nel libro. Así na que, güey, vamos falar de algunos destos casos de protagonistas en sin nome. El primer libro del que quiero falavos ye El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que ye un libro que si non lleísteis tenéis que facelo, y que además tiene una adaptación a novela gráfica que lle moi curtina e que resume bastante bien la historia. Este libro fálanos dunha sociedade futura na que la ética e los valores que conocemos anguaño desaparecen completamente. Los derechos de la muller desaparecen completamente e la muller queda relegada a un plano única e exclusivamente reproductivo. Hai unha protagonista que lle la que nos va contando la su vida, la que nos va falando un poquitín de la historia y la que nos cuenta cómo lle esa sociedad na que está viviendo. Magar ser el personaxe principal e un protagonista principal dese libro, en ningún momento se nos diz el nome desta protagonista. El segundo libro del que quiero falavos lle Las brujas, de Roald Dahl, que lle tamén un libro moi conocido. Este lle un libro infantil que nos fala dunha organización de bruxes que tienen como objetivo destruir neñes y neños. Y é moi chocante lo deste libro porque ningún personaxe ten nome, sino que todos os personaxes que van apareciendo nómanse como el guaje, la guaja, el güelu, la abuela, el pa, la má, pero non se sabe en ningún momento el nome de pila destos personaxes. El tercer libro que vos traigo, güey, é tamén moi conocido, Rebeca, un clásico ya de la literatura, en el que se nos cuenta la historia dun home que, despois de quedar viudo, intenta refacer la súa vida e vuelve a casarse. Cuando parece que todo está igual e que todo entama a salir bien, de algunos recuerdos del so pasado e de la súa muller entaman a facer mella en el so día a día. E é moi chocante porque el nome de la primeira muller é Rebeca, que é la que dá nome al título del libro, pero el nome de la súa segunda e actual muller non se conoce en ningún momento. E el cuarto e postrero libro del que quiero falavos é El fin del mundo e un despiadado país de las maravillas, de Haruki Murakami, que é un autor que está per de moda, como sabréis, e neste libro cuéntanos dos historias paraleles que van sucediendo al mesmo tiempo nun futuro imaginario en dos escenarios diferentes e tanto nunha historia como na outra non conocemos en ningún momento el nome de los protagonistas. De xuro que conoceréis máis casos deste tipo nel que los protagonistas ou personaxes principales de los libros non tienen nome. Podéis deixar en comentarios que outros casos conocéis e se vos parece importante que aparezan los nomes de los personaxes ou se a vosotros vos dá igual e vos metéis igualmente na historia. Así na que vémonos nel siguiente vídeo. Gracias por vernos. Un besín.